Hola, soy Rui Arroyo. Bienvenidos a las charlas adictivas del podcast Parlamento. El objetivo principal es tener conversaciones con expertos, especialmente en campos de la psicología y psiquiatría, pero también en otros campos de la ciencia. Personas que reúnen un tema en común: la adicción. Su experiencia puede ayudar a entender este complejo asunto que de una u otra forma cada vez está más presente en la vida de todos. Hola, soy Rui Arroyo y estáis escuchando Charlas Adictivas. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Carlos Fernando Fávila, 8 años y 9 meses sin consumir. En recuperación, psicólogo y máster en drogodependencias en la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por venir. Y bueno, la idea, empezamos siempre con una pregunta que es muy genérica y la respuesta nunca es la misma. Entonces, si te parece, nos puedes decir qué opinas, o sea, ¿cuál sería tu definición para definir la adicción? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, Rui. Y segundo, ¿cuál es mi definición de adicción? Bueno, la manera más simplista que tengo yo para entender lo que es una adicción y cómo lo escribiría es el no tener voluntad, no tener voluntad para decidir, para tomar acción, para tomar control, por así decirlo. La pérdida de control, ¿no? La pérdida de control, la incapacidad de tener la voluntad de decir no. Yeah. Y no solamente al consumo, sino no a la vida, no al trabajo, no a relaciones interpersonales, no a todo. Uh-huh. Así lo describo, así lo veo yo. Sí, no, es que no hay respuesta que sea errónea, ¿no? Cada uno lo ve, o sea, por lo menos de todos los invitados, quiero decir, que han venido, que tienen una experiencia con las drogas o con la adicción, tanto académicos como usuarios, o sea, generalmente casi todo lo que dicen, pues bueno, va un poco en la misma línea, pero sí, cada uno tiene ese punto personal, ¿no? De describirlo, algo que nos afecta tanto. O sea, es que no tener control parece algo menor, pero es que es importante. O sea, es que pierdes el control de tu vida, ¿no? En el fondo. Es necesario el poder limitarse, tener límites en la vida cotidiana. Es necesario. Si no, ¿cómo te levantas por la mañana? Sí, ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te pones a estudiar? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo si no pones límites? Entonces, es algo fundamental y necesario que o se aprende, o lo aprendes tú por tu cuenta porque te lo enseñan, o lo aprendes, o la vida se va a encargar de demostrarte que estás muy equivocado. De que ponerte en tu sitio, ¿no? Seguramente. Sí, no, la gente que tiene problemas con las drogas, no sé si es la mejor frase, pero la situación te pone luego en tu sitio. O sea, y si quieres contarnos un poco a nivel cronológico ¿qué experiencia has tenido tú con las drogas? Por supuesto el alcohol, ¿no? Es una droga y también... O sea, porque hay veces que hay gente que no lo asocia. Diferencia, ¿no? Las sí. drogas legales. Pero si nos quieres contar un poco cómo empiezas tú a consumir, qué efectos tienen esos al principio, y lo interesante creo que es que fuiste muy joven cuando pasaste por recuperación, cuando decidiste parar. La gente, por lo menos en mi generación y la gente con la que yo me puse en recuperación, era más mayor. O sea, la edad estaba en torno a 30, 35 y cuando te pusiste en recuperación, ¿qué edad era? ¿Qué tendrías? Yo llegué a un proceso a los 19 años. Súper joven, ¿no? Sí. Entonces, de cuando empezaste a esos 19 que paraste, ¿cómo se desarrolló el consumo? Pareciera un corto lapso de tiempo, pero a ver, empezando. Yo la primera sustancia que consumí, que probé, que fue nuevo para mí, fue el tabaco, a la edad de 11 años. Como yo. No voy a decir que fue un consumo regular, simplemente lo fui experimentando, pero fue algo que se mantuvo. Esporádicamente, pero se mantuvo. Ese fue mi contacto con el tabaco. Después, a los 13 años, fue mi primer contacto con el alcohol. No recuerdo mucho, no sé cuántas... Fue cerveza. No sé cuántas cervezas me bebí. Si fueron 2, si fueron 3, si fueron 4, si fueron 6. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es la pérdida de control desde el primer contacto. Recuerdo que estaba en una casa, en una piscina, y lo que sentí yo a esa edad
Eso, no poder ni siquiera controlar lo que mi habla, mi cuerpo. Me hice pipí encima de mí. O sea, yo me mié. Ujú. Y el actuar de una manera muy fuera de mí mismo. Ujú. Se termina esa noche y al día siguiente la cruda, la resaca fue brutal. Bueno, es que Un asco. dura, ¿no? La primera resaca, ¿no? Un asco que había en mí, la comida, los olores. O sea, era repugnante. Lo que sentía era como que me sentía mal. Desde ahí yo dije, esto no es para mí. Y no consumí por 2 años. Hasta los 15. Hasta los 15. Hasta los 15 años empecé con el alcohol y con la marihuana a la par. Y en un lapso de aproximadamente, en ese año, de 6 meses ya consumía 4 o 5 sustancias diferentes. Fue muy rápido y progresó muy rápido, de una manera muy rápida. Las situaciones que estaban englobando mi vida en ese momento lo estaba buscando, lo estaba necesitando de cierta manera. Y ahí encontré un refugio y un lugar en el que yo podía sentir que yo era yo y un lugar donde yo me sentía aceptado, sobre todo con el par de iguales. Bueno, es que es una época compleja. O sea, cuando pasas de la infancia a la adolescencia, hay situaciones, todo cambia. Tú mismo estás en proceso de cambio, entonces es una etapa confusa. Y si Bastante, sí. tienes accesibilidad, que imagino que en México fue esto, en Estados Unidos, ¿no? El comienzo fue en México. El comienzo fue En México habría accesibilidad como la hay ahora aquí en Madrid o en Barcelona. O sea, que puedes acceder a cualquier droga prácticamente. Sí, es muy sencillo. Y muy barato. Entonces, también. con tal de dar con alguno que vea que está consumiendo, un poco mayor que tú o lo que sea, ya tienes acceso a esas sustancias, ¿no? Entonces, Sí. entre el factor de cambio de vida y la accesibilidad a esas sustancias te hacen llevar, o sea, te pones a consumir de canutos y alcohol a otras sustancias, que puede ser cocaína o puede ser LSD, ¿no? Que era Sí. lo que más consumías o que era lo que se te presentó delante. A ver, lo primero fue alcohol y marihuana. Y lo curioso es que no me sentaba bien y yo me esforzaba porque me sentara bien. Es que al principio no sienta bien a nadie. O sea, Nada, no eso es me muy sentaba raro. bien y yo me aferraba a que sí sucediera, ¿no? Hasta que el cuerpo empieza a tolerarlo y empiezas a saberlo llevar de cierta manera mejor y lo empiezas a tolerar. Después lo que probé, sí, después de eso fue la cocaína, que descubrí otro mundo con la cocaína. Es un cambio muy distinto entre el alcohol, la marihuana, que es depresor a un estimulante. Después de la cocaína fue el éxtasis, en pastillas. Y después fue el LSD. O sea, los alucinógenos. No solamente el LSD, también los hongos, la salvia divinorum. Y así empecé. O sea, empecé a probar, a experimentar. Y mi actitud respecto a las sustancias en ese momento siempre fue, no quiero que me platiquen. ¿Cómo? No quiero que me platiquen, que me cuenten qué se siente. Yo lo quiero experimentar. Ajá, vale. Esa era mi postura. O sea, yo quiero que si a mí me preguntan, yo sé qué contestar. Pero como si te hicieras mayor de alguna forma. O sea, adquirir conocimiento para tú luego... Sí, pero de una manera muy ingenua. Porque en vez de investigar, en vez de preguntar, yo decía, lo que me dieras, yo lo agarraba y ¿qué es esto? Tal cosa. Va para adentro y a ver qué me pasa. Claro, es que hay otra de las preguntas que se repite mucho, o que intento que todo el mundo nos dé su opinión, es si la sustancia importa. O sea, yo lo que creo es que cada vez que se manifiesta un mecanismo de acción interno, y si una sustancia, un móvil o un comportamiento te da una recompensa y adquieres esa necesidad de volver a repetir esa conducta para obtener esa recompensa, al final ese es un proceso adictivo. Y entonces yo creo que la sustancia da un poco igual. O sea, tienes sintomatología diferente, o sea, los efectos son diferentes, claramente, pero el proceso interno, el por qué se consume, el por qué adquieres una adicción a esa sustancia es el mismo. Sí, yo creo lo mismo. Definitivamente el componente detrás de un consumo siempre es muy similar al de todos. Las situaciones van cambiando, pero yo creo que es las motivaciones que hay detrás, que yo creo que hay mucho dolor y mucho sufrimiento en cada persona y que muchas veces no se sabe. O sea, yo no lo sabía.
lo haces y sí, definitivamente la sustancia da igual, cual sea. Porque bien puedes tener una persona que consuma metanfetamina como su primera sustancia y ahí se queda y solamente consuma eso. O puedes tener una persona como yo que fue probando diferentes sustancias por probar. Depresores, estimulantes, de todo. Y vas descubriendo qué es lo que a ti te sienta mejor. Porque al final del día los depresores, por ejemplo, a mí no me gustaban. A mí me gustaban los estimulantes. Sin embargo, los consumía. Entonces, la sustancia da igual. Al final del día sí creo que la sustancia da igual porque creo que hay algo... Hoy sé que hay algo detrás más claro, fuerte es que eso, y evidente. Volviendo a eso un poco lo que acabas de decir, o sea, sin tú saberlo, ¿no? O sea, yo no lo sabía, decías, no sabíamos por qué buscábamos ese consumo, porque de alguna forma, sí, como que... A ver, es que es muy diferente para todo el mundo, pero yo creo que hay distintas razones que te llevan a consumir, que puede ser el grupo de amigos que tengas, distinta accesibilidad, lo que sea, pero parece que cuando después de un proceso largo te pones en recuperación y demás y miras poco para atrás, aparece alguna razón por la que ves que dices, oye, ahí, pues no sé, no me sentía integrado, o no gestioné bien esto o lo otro, o nadie me explicó muy bien algo que estaba teniendo dudas. Entonces, que hay razones que tú decías antes, ¿no? Que no lo sabías, pero esa búsqueda de, oye, voy a probar esto. O sea, entiendo que una de las razones de este podcast es intentar dar información, primero, que la gente sepa lo que está haciendo. O sea, que las sustancias que hay, especialmente hoy, son muy adictivas, la gran mayoría, mucho más de las que había antes y con un potencial de riesgo gigante. Altísimo. O sea, el episodio de Marta Torrens y Francina Fonseca es de NPs, o sea, de fentanilo y hipnosedantes. Claro, eso son cosas que en mi época no había. A mí tampoco. En mi época son hace 10 años. A mí tampoco me tocó. Y de milagro, porque si estábamos en el plan en el que estábamos, que daba igual un poco lo que tuvieras delante, al final lo ibas a probar. Igual lo probaba, sí, claro. Ahora hay un problemón de gente que, bueno, de número de sobredosis en Estados Unidos es una barbaridad. Cada año han pasado los 100.000 al año de muertes de gente que no tenía una trayectoria de consumo muy alta, que fue pues de tomar pastillas prescripciones médicas por algún dolor, una operación o lo que sea. Un altísimo número de esa gente acaba consumiendo opiáceos sintéticos y acaban con sobredosis por culpa del fentanilo, ¿no? O sea que, bueno, eso es otro tema, pero sí me interesa mucho eso lo que habías comentado de que no sabemos muy bien, ¿no? De repente estás ahí buscando y oye, igual que otra gente consume y no tiene efectos no se marca tanto como experiencia importante en su vida, porque tiene otras cosas y porque él está más o menos ok. Y en cambio, tú o yo consumimos una sustancia a cierta edad y ahí se genera tal recompensa que, claro, se queda ahí. Y al principio, en mi caso, era, pues bueno, consumos muy separados unos de otros, aleatoriamente, o sea, yo qué sé, bodas, fiestas, de repente, y eso pasa increíblemente, pero es que pasa así, a consumir en todas las veces que sales a cualquier lado, desde tomarte unas cervezas a tomar alguna cosa un poco más, pues no sé, un evento un poco más importante en la vida. Empieza la correlación de lo social con el consumo. Pero que acabas solo, consumiendo solo. O sea, eso no te lo crees, pero es que acabas, como tus colegas te acaban dando un toque, oye, tío, que te estás pasando, tal, pues acabas consumiendo con gente que consume como tú, o incluso solo en tu casa, ¿no? O por ahí dando vueltas en bares. O sea, esa proyección de consumo, uy, qué bien, esto me ha encantado, estoy consumiendo solo y ya pensando, tengo que parar, esto es una puta locura, pasa muy rápido. O sea, no es tan difícil. Más rápido de lo que uno cree. Claro, que nadie quiere acabar así. Es lo que es una cosa que los adictos... El camino de la adicción activa, como le decimos en el programa, es muy solitario. Llevar esa doble vida, con el paso del tiempo es difícil llevarla y otra llega un momento en el que te sientes tan incomprendido y tan por el mundo, por las personas, por ti mismo, que no sabes qué está pasando, que terminas solo. Ahorita que comentas lo de consumir solo, yo así estaba al último. Yo consumía solo, por muchos motivos, pero uno de ellos, conforme fui haciendo mi trabajo de investigar qué fue lo que me llevó ahí, me generaba mucha vergüenza que la gente me viera
viera la manera en que consumía y que viera las conductas que yo tenía cuando consumía. Entonces, lo mejor para mí era aislarme, esconderme, consumir como yo quería consumir y ante el mundo dar la cara de que todo estaba bien. Aunque claramente y era evidente que no estaba bien. ¿Y cómo llega, o sea, cómo es el proceso de empiezas a fumar, bueno, primer contacto con la nicotina con 11, luego cannabis y alcohol con 13 y con 15 ya estás con otras sustancias? ¿Ese periodo de 15 hasta cuánto dura? O sea, ¿cuándo la cosa se pone fea? ¿Cuándo empieza a haber problemas serios? O sea, digamos. Sí, las consecuencias, ¿no? Por así decirlo, negativo. Bueno, a mí me llegaron muy rápido porque mi consumo fue de los 15 que empecé a consumir y ya no paré, a los 19 que entró en tratamiento. Fueron 4 años. El primer año de consumo, que fueron, te digo, muchas sustancias que empecé a probar. En un año probé, no te digo que consumía todas constantemente, pero probé unas 8 sustancias en el primer año de consumo. ¿Y qué serían? Mira, yo probaba, como dije, alcohol, marihuana, cocaína, LSD, éxtasis. Después conocí la ketamina, la salvia, que lo comenté. Probé el aire comprimido, que son... El aire comprimido viene siendo... Oxígeno, ¿no? No. Hay unos aerosoles. Unos aerosoles que son para limpiar, los tienen para limpiar, por ejemplo... El ordenador o que avientan un líquido frío y limpian. Bueno, eso lo cogía y lo inhalaba. Eso, como manera recreativa. Después, eso fue más o menos en el primer año. Después, más adelante, conocí lo que viene siendo la heroína. Después conocí la metanfetamina. Después las benzodiazepinas. Te faltan pocas, ¿eh? Bueno, alguna más hay, pero... Algo más, pero de lo que recuerdo ahora aquí, sentado platicando contigo, más o menos así fue. Lo increíble es que lo que hay es lo que hay. O sea... Sí, así fue, pero lo que a mí, o sea, porque todo adicto tiene una preferencia, ¿no? Una droga de preferencia. En mi caso, o sea, lo que a mí por así decirlo, lo que a mí me destruyó, lo que a mí me generó todas estas consecuencias o esta pérdida de control, o lo que a mí me generó así esta locura, por así decirlo, fue el MDMA. Esa era mi droga de preferencia y los alucinógenos, específicamente el LSD. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el MDMA, pero claro, y el alcohol yo creo que te diría que si tengo que elegir una, para mí la que era de preferencia, ¿no? O sea, la que estaba siempre ahí. El MDMA era una cosa ocasional, más ocasional y es que es tan bestia, ¿sabes? Que no... Pero con el alcohol pasaba, pues eso, despertarte, tomarte 3 cervezas y ya estás... Normal. Ya estás en velocidad de crucero, ¿no? Y tampoco das la nota. Es que, fíjate, es curioso porque mi proceso, aparte del consumo, lo que está sucediendo alrededor de mi vida, imagínate que yo empiezo a consumir con 15. Para esa edad yo estaba terminando tercero de secundaria, tercero de la ESO, creo que le llaman aquí. Con 15 años. En esa etapa de mi vida, a mí me dan de baja en donde yo estudiaba por no aprobar unas materias y en ese momento, como ya estaba empezando mi consumo de manera muy, muy, muy intensa y la fiesta y el socializar con los amigos que consumía, ¿verdad? Decido no estudiar. Decido que el estudiar no es algo que necesito. Entonces digo, los estudios los hago a un lado y de los 15 a los 16 que tuve esta libertad, llamémosle así, por decisión propia, y no estudié. Tuve un año de fiesta y consumo. No fue hasta los 16, entre todas las peleas y todas las discusiones que hubo en casa con mis padres, claramente que no es como que mis padres dijeron, si no quieres estudiar, no pasa nada, todo bien. Claro que no. Ellos estuvieron constantemente intentando que yo continuara con mis estudios, pero yo nunca lo permití. En ese lapso de año y hubo muchos problemas en casa por mi manera de comportarme, que no era que me vieran consumir, pero yo me desaparecía una semana, 3 días. Llegaba a casa, me bañaba, me cambiaba, comía y me volvía a ir otros 3, 4 días. A la edad de 15, 16 años. Y fiesta, 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 y fiesta. No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada. Entonces... A los 16 llega un momento, en ese lapso de tiempo, yo me voy de casa por los problemas y me voy y vivo con un amigo.
algunos meses. Me piden mis padres hablar, porque las cosas estaban muy mal. En esa conversación que a través de amigos míos, ellos lograron que yo accediera a hablar con ellos. Imagínate mi postura, como un adolescente, Sí, con mis padres. Con 15 es bastante. Con mis padres. Accedo a hablar con ellos. Después de que ellos estuvieron insistiendo bastante, voy a un desayuno con ellos. Y en esa plática que hubo tendría 16 recién cumplidos, algo así. Y mi padre en ese momento me quiso internar en una clínica en México, que no voy a decir nombres, de mucho prestigio, X y Y. En ese momento mi papá dijo, yo te llevo, te interno, quieras o no, en ese desayuno. Mi madre es psicóloga, entonces mi madre un poco más intentando llevar la situación más tranquilamente, vamos a conversar, tal. Y mi padre muy tajante y muy duro, de aquí te llevo yo, aunque te tenga que llevar amarrado. Y imagínate su nivel de desesperación, eso lo veo ahora. Yeah. Yo en ese momento yo me molesté y me puse a la defensiva y cómo es posible, defendía mi consumo enfrente de ellos. Y ahí me peleo con mi padre, casi a llegar a los golpes, y me desaparezco otros 2-3 meses. Joder. Porque dije, esto me quieren encerrar, entonces yo no quiero y ¿por qué? Me desaparezco esos 3 meses más o menos, me piden volver a casa, pero ya, o sea, lo que querían era que estuviera en casa, porque ellos no me veían, o sea, yo me les desaparecí. No, claro, para un padre que desaparezca tu hijo 3 meses sin saber qué hace y demás, debe ser jodido. ¿Sí? Y me les escondía y ellos me buscaban y no me podían encontrar. O sea, iban a la casa de mis amigos, de las personas con las que sabían que yo me relacionaba, iban, me buscaban, preguntaban por mí. De repente veía conocidos y me decían, oye, me están preguntando por ti, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Y yo escondido en el consumo, escondiéndome de ellos. Regreso a casa y los problemas persistieron. Por mi consumo, claramente, y porque pues claramente mis padres tenían ciertas reglas y ciertas normas y yo no las quería respetar. La solución que hubo en ese momento para el problema que había en casa, yo culpaba a todos por mi situación. Es que son mis amigos, es que es la ciudad, es que es... todo menos yo, ¿no? Y digo, yo me quiero ir, yo necesito irme a otro lugar. Sí, eso es escapatoria geográfica. Le llamo yo fuga geográfica. Yo necesito estar en otro lugar porque es la gente, es el mundo, la ciudad, son mis amigos. O sea, yo les echaba la culpa enfrente de mis padres a mis amigos. Y mi padre, la solución fue irme a Estados Unidos. Y pues yo me quiero ir, yo creyendo que yo estaba saliéndome con la mía, que sí, en parte sí, y me voy a Estados Unidos a los 16. Me voy a Estados Unidos. Allá, por ley, tienes que ir a la escuela, entonces tuve que volver a empezar a estudiar. La preparatoria, high school, ¿no? High school, el bachillerato. Empiezo a estudiar otra vez, pero yo los estudios a ese nivel de consumo. O sea, yo estuve en Estados Unidos cuando llego, me tomó 3 semanas para volver a contactar, o sea, tener contacto con las drogas. Sin conocer a nadie. Haz de cuenta que a mí me pusieron en un lugar donde no conocía a nadie y en 3 semanas yo ya tenía otra vez consumo. Y en un lapso de 6 meses ya otra vez pude tener... ¿Y qué consumos? O sea, ¿qué es lo que te encontraste? Primero fue marihuana, buscar marihuana. Claro. Empecé con la marihuana. Después era más complicado para mí en ese momento en Estados Unidos porque, bueno, las normas y las leyes son muy distintas, son muy punitivas. Entonces yo no tenía coche, no podía manejar. Las ciudades son muy grandes, no es como que puedes caminar. Donde yo me encontraba tampoco era una ciudad enorme. Era pequeña, entonces era complicado al principio. Entonces hacía lo que podía. Después de unos 8 meses de estar yo ahí, empiezo a vivir en un piso con mi hermana, que es 2 años mayor que yo, que se va a vivir a Estados Unidos también. Y ya tengo coche y un piso y algo de dinero. Entonces eso me abrió opciones. Un panorama que para alguien de esa edad, con el problema que ya llevaba de consumo, un panorama, o sea, yo estaba en el cielo, ¿no? Eso me permitió empezar a ir a distintos lugares y empezar a salir, a conocer gente. Fue a través de unos familiares míos que empecé a conocer más gente y gente que consumía. Y ahí es donde ya empecé a tener contacto con otras sustancias. Por ejemplo, la heroína yo la conocí en Estados Unidos.
ahí yo empecé a convivir con lo que viene siendo el consumo de heroína, porque en México... Que se empieza esnifando, ¿no? Como con la cocaína. Sí, yo nunca me inyecté heroína Ujú. por el miedo a las agujas y al que podía pasar y lo que veía con los demás, porque a ver, estamos hablando que ya a los 16, 17 años yo veía gente en los pisos donde estaba en el gueto que se quedaba Dormida. colocada con la aguja ahí, tirada, con sus hijos a un lado, o sea, la mujer, todos adolescentes, Ya, bebés ahí y esta persona ahí. Hay dramas con... Y yo viendo, ¿no? Y yo consumiendo otras cosas, pero ahí viendo y yo recuerdo que el recordar esto y ver esto, yo pensaba y decía... Es lo normal, ¿no? O sea, un poco... Deja tú lo normal. O sea, sí, que no te choca, era- que cuando vas a pillar a sitios chungos, Claro. ves un submundo de gente que y ahí vive... y ahí yo estaba. O sea, era el lugar donde yo estaba, siempre frecuentaba. Sí. Era algo normal para mí y era donde yo me sentía cómodo porque ahí estaba lo que yo buscaba, que era consumo. Y ahí en esos ámbitos yo me desarrollaba con gente así, yendo, o sea, siempre con consumo, muchos problemas por temas de drogas, por tema de venta, por tema de todo esto, porque yo en algún momento empecé a vender. Pero yo empecé a vender Éxtasis, ¿no? no por temas de necesito dinero. Empecé a vender para poder consumir de manera gratuita. Así empecé a vender yo. Y yo vendía MDMA. Entonces, esto ahora lo puedo decir porque no hay problemas, pero esto me trajo muchas consecuencias a futuro. O sea, imagínate un adolescente de 16, 17 años vendiendo MDMA en las discotecas, yendo a discotecas donde no podía entrar, o sea, menor de edad, vendiendo sustancias y yo cargando en su momento 200, 300 pastillas en el bolso, porque yo no lo vendían en cápsulas. ¿no? Entonces yo traía todo eso, entrar a lugares y generar dinero. Estamos hablando que yo, a ver, vagamente lo que recuerdo, podría generar en una noche $3,000, $4,000 en efectivo. Y así como me llegaba el dinero a las manos, Se iba, ¿no? se iba claramente. ¿En qué? En drogas, en fiesta, en lo que ya te imaginas. Lo que viene ¿no? fácil se va fácil. Claro, entonces para mí era muy sencillo porque un día hacía ese tipo de dinero y al otro día lo volví a hacer. Mientras estaba de fiesta consumiendo. Pero esta manera de ir consumiendo y la fiesta, o sea, el ambiente en el que yo me manejaba con las sustancias era de fiesta. O sea, mi ambiente era fiesta, fiesta, y eran fiestas de 3, 4, 5 días en discotecas, en pisos, para estar ahí. Y esto es de los 16 a los 19. Hasta los 19. Y a los 18... que más o menos las consecuencias a los 18 comenzaron más o menos entre finales de mis 17, principios de los 18, porque dejo a los 18 la escuela otra vez. Porque no veía yo que... Porque no te dan $4,000 aparte, al día, ¿no? porque no te da dinero y porque yo lo veía en ese momento algo estúpido, los estudios, innecesario. Y porque mi manera de ver a otras personas era, bueno, esta persona sin estudios ha logrado tal cosa, yo también puedo. Sin embargo, no hacía todo lo que tenía que hacer para lograr eso, simplemente... No, es que es la escala de valores. Que actitud de merecedor. El sistema de creencias, que también se habla mucho, ¿no? Claro. Que te montas una peli. O sea, las cosas de valor que crees que tienen valor, Claro. y las que de verdad lo tienen desaparecen. O sea... Y pues de una sí. manera muy fuerte. Entonces, perdona, sí. dilo, que te he dilo. cortado. No, que te decía que quería comentar lo del concepto de la escala de valores, que es algo muy importante, porque cuando tú estás viviendo ese proceso con 16, 17 o en mi caso más adelante, o sea, un poco más mayor, te crees las cosas que tu cabeza te está diciendo. O sea, crees que piensas bien. O sea, sabes que a lo mejor hay cosas que tienen consecuencias y las justificas y demás, pero bueno, vas más o menos diciendo, oye, es que no me entienden, es que yo tomo decisiones, ¿no? Que están justificadas y con criterio. tiene su razón de ser. Claro, con 16, 17, para empezar que no tienes la cabeza desarrollada como para tomar... De hecho, te afecta la toma de decisiones, ¿no? La visión consumo. a futuro, o sea, es que es la parte... Claro. Y tienes más impulsividad. Tienes más impulsividad y también, siendo sinceros, yo no me veía viviendo más de los 30. Claro, bueno, es otra idea que pueden tener sea, yo gente decía, joven, pero... La vida es para vivirse y ya está. Y el que no consume drogas, porque era mi manera de pensar, se está perdiendo de la vida. Esa era mi manera de verlo. Yo era
Una persona que si no consumías no me sirves de nada. Bueno, a lo mejor es que no estáis en la misma página, ¿no? Entonces es como que no... Es como si hablara otro idioma. Y entonces tienes 18 y decías que empezabas a tener 18, consecuencias. Ahí. dejo la escuela a los 18, o sea, literalmente el día que cumplí 18 años, porque empecé a tener problemas en la escuela, empecé problemas con mis padres. Yo vivía solo, pero había problemas, aún así a distancia, porque mis padres vivían en México. Y a los 18 decido, el día que cumplí 18 años, ir a la escuela y yo solo darme de baja. Y me doy de baja. ¿Por qué? El motivo que di fue porque voy a trabajar. Bueno, los trabajos que llegué a tomar, que no fueron trabajando en la obra, en construcción, me aguantaban un mes, una semana, máximo un mes, y me decían adiós. Porque no era una persona responsable, porque no cumplía, porque siempre estaba bajo los efectos de alguna sustancia, porque llegaba sin dormir, porque llegaba enfiestado, por muchos motivos. Y no era incapaz de mantener un trabajo, aparte de que estaba haciendo dinero por otro lado. Entonces decía, no pasa nada. Solamente buscaba el trabajo para dar la fachada a mi familia de que, bueno, estaba haciendo algo, pero no estaba haciendo nada. Y a los 18 dejo la escuela, me dedico 100% a la fiesta, a pasármela bien, a vender sustancias mientras me la paso bien, a generar algo de dinero, a vivir al día a día, en pocas palabras. ¿Y qué vas a hacer hoy? Yo recuerdo que mi padre me preguntaba cuando me veía muy frustrado, ¿qué vas a hacer mañana? Bueno, mañana que me despierte veo. Porque así como dijiste, ahora con el tema del alcohol, yo en ese momento tenía muy separado lo que es el tabaco y el alcohol de las drogas ilegales. O sea, para mí el alcohol y el tabaco no eran una droga, empezando por ahí. Y el alcohol siempre estuvo, dentro de todo este consumo que te estoy platicando, siempre el alcohol estaba ahí. Sí. Ahí, o sea, constante, constante. Y a unos grados muy altos, o sea, ridículos. No me voy a poner a platicar aquí cuánto consumía, pero eran cantidades ridículas de sustancia por noche. Entonces, ¿qué pasa? A los 18 años, un día, estoy en una discoteca vendiendo sustancia y le vendo un encubierto, un policía encubierto. Secreta, ¿no? Un undercover, sí. Era una mujer, la recuerdo bien, porque fue todo muy rápido. No se te olvida, ¿no? No, fue muy rápido. Yo venía saliendo del baño y voy caminando, le vendí a alguien más y me imagino que esta persona vio, ¿no?, la transacción ahí, que también no era muy, se me daba igual. Era muy inconsciente de los riesgos, de los riesgos, de lo que podía pasar. Era muy normal para mí estar ahí. ¿Sí me explico? Entonces se me acerca esta chica de una mesa, la veo que viene y yo no sé qué, me empieza a preguntar, sí, ¿qué quieres? No, pues me compré una pastilla. Se la doy. Me voy con mi grupo de amigos a la pista de baile. Estoy. Recuerdo que, porque se podía fumar cigarros dentro de este lugar, cojo un cigarro de la bolsa, me volteo para encenderlo y mientras lo enciendo, de repente nos percatamos, mis amigos y yo, que hay un grupo de policías como buscando a alguien, unos 8, así, viendo la pista de baile. Y los veo, digo, pongo el cigarro en la boca, lo prendo y cuando levanto la cabeza ya tenía a todos los policías aquí, o sea, frente a mí. Y me cogen y pum, estás arrestado, o sea, de película, ¿no? Me llevan. ¿Qué voy a hacer ya en ese momento? ¿Me voy a poner a pelear? ¿Voy a querer ir? No. Aparte, mi actitud ante eso en ese momento fue, no pasa nada, ¿no? Como machote, como hombre, no pasa nada. Voy con la frente en alta y me llevan para afuera, me esculcan, bla, bla, bla. Para mi suerte ese día ni llevaba coche. La cantidad de pastillas que tenía en mí en ese momento eran 5. Joder. Cuando yo llegué a cargar, o sea, yo llegué a tener en el coche 600, 700 pastillas y en mí 100, 200. Vamos, que te tenemos aquí hoy de milagro, porque si no hubieras estado todavía ahí metido. Eran 5, más la que vendí a esta policía eran 6. Entonces me procesan, me llevan y yo aparte estaba bajo los efectos de las sustancias, estaba colocadísimo. Me llevan, no sé qué, como que pues ya veo lo que está pasando y sé que no puedo hacer nada. No es México, que en México te podría salir de una situación así, no pasaría. O tendría la manera de zafarme, ¿no? Es un poco el sistema es flexible, ¿no? Muy distinto. Llamémosle flexible, corrupto, como lo quieran llamar, ¿no? Pero esa es la realidad que vivimos en México. Estoy ahí, me procesan y recuerdo que me ingresan,
O sea, como las películas. Fotos, me desvisten, sentadillas, me hacen todo y me dan se tardan en procesarme como unas 3 horas, me dan mi llamada. Yo en ese momento no tenía ni teléfono, le llamo a mi hermana, es el teléfono que tenía en mente, lo único que me sabía de memoria. Le llamo 3 veces y no me contesta. Se acabaron mis oportunidades de llamada y me ingresan. Entro ahí, pues esa noche yo no dormía porque estaba colocadísimo. Al otro día, y era entrar en una celda, en una policía estatal, en una cárcel estatal, municipal, perdón. Me meten con una persona en una celda y era a las 5 de la mañana el desayuno. 5 de la mañana el desayuno. Comida como a las 1 de la tarde y luego la cena como a las 5 o 6 de la tarde. Y era estar en un lugar, o sea, en un mismo lugar todo el día. Y recuerdo que ya que... ¿En una celda todo el día? ¿O en un patio? En las películas son celdas y luego tienen un área común. Ah, ya, como con mesas y demás. Sí, pero estás dentro del mismo lugar, un mismo búnker, ¿no? Por así decirlo. Pero hay horarios para entrar y salir de la celda, por lo menos donde estaba. Salgo y yo recuerdo que tienes que estar en el área común todo el día y ya a la hora de dormir te tienes que meter ahí a la celda, pero dentro no puedes estar, por lo menos donde estaba yo. Entonces ya estoy ahí sentado y recuerdo que 18 años, ten esto en cuenta. Empiezo a voltear sentado así en una esquina, empiezo a ver el panorama, ya se bajan los efectos de la sustancia y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Y recuerdo que ahí, en mi caso, fue por primera vez me cuestioné que tal vez, así, tal cual, tal vez estoy haciendo las cosas algo mal. No fue algo decisivo que dijera yo, estás muy mal. Simplemente fue, tal vez estás haciendo algo mal como para estar aquí. Pero con mucha duda. Pero es mucho eso ya, que se plantee, que aparezca esa duda, ¿no? Porque hasta entonces vas pues como un tren. O sea, es que yo tengo razón, o sea, nadie me entiende, tengo mis problemas o lo que sea, ¿no? Y ese momento fue como el primero de de cuestionarte, ¿no? Que eso es... Igual es el principio de lo que te lleva luego a recuperar. O sea, te diría yo lo que me parece a mí, ¿no? Si me pasara algo así. O sea, yo, en el momento que yo me vi jodido, ahí dije, o sea, cambió completamente todo. O sea, fue todo menos esto. Y yo no sé si tuviste ese momento... No fue así. Bueno, pero para ti fue un poquito diferente. O sea, tú empezaste a dudar. Oye, ahí aquí yo este momento lo tengo muy presente porque fue la primera vez que verdaderamente dije, aquí algo está pasando, algo anda mal. Pero por el lugar donde estaba. O sea, por la situación. Y dije, algo anda mal. O sea, algo anda mal. ¿Y te habían dicho ya cuánto...? No, nada. No me dijeron nada. Simplemente estaba ahí, pasando el día y sin saber nada. Ni qué cargos tenía, ni si sabían mi familia que estaba ahí. Sin saber nada. Aparte, con un orgullo por las nubes, que yo dije, aquí me quedo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí en realidad estuve... O sea, ahí en la cárcel municipal estuve 3 días, me parece, 4. Me sacaron bajo fianza. Entonces, mi hermana a los 2 días, me parece, me fue a buscar porque se le hacía un poco raro porque a pesar, yo tenía... yo podría estar de fiesta los días que estuviera, pero yo siempre llegaba a dormir a casa. Tenía ese hábito. Que en el momento que parara, yo llegaba a casa. Entonces ve que no estás... Ve que ya se le hizo raro y que no contestaba y que no supiera nada. Me fue a buscar, fue a buscar a mis amigos, le dijeron qué pasó, me fue a buscar, se entera que estoy ahí, pues bueno, estamos hablando de yo tenía 18, ya tenía 20, ¿cómo me va a ayudar? Entonces, pues le habló a mis padres, obviamente, hasta México, y de repente le intento llamar otra vez, me contesta, porque estas llamadas las cobran, sabiendo que era yo, me contesta y me dice, oye, ya sé cómo está más o menos el asunto, mis papás vienen para acá. Y yo todavía le digo, ¿por qué les dijiste? O sea, ridículamente, ¿no? O sea, no, como si yo pudiera solucionar el problema por mi cuenta, ¿no? A esa edad, sin nada. Entonces, eso pasa, se tardan un día, yo qué sé. No, estamos hablando que no viven cerca, ¿no? Están en otro país. Llegan, entonces de la nada un día me dicen... que este momento sí fue muy impactante para mí también. O sea, en esta situación pasaron varios momentos que uno es cuestionarme. El otro fue,
que de repente hablo con mi hermana otra vez y ya me dicen mis papás, ya estamos trabajando con lo de la fianza, no sé qué, para que salgas. Hoy sales, ¿no? Me dicen, hoy sales. Esto fue en la mañana, me dicen, en algún momento de la tarde saldrás. Bueno, estoy esperando, pasando el tiempo. Y de repente, porque ahí no te dicen nada en la cárcel, nada. De repente me hablan, dicen mi nombre, me dicen, tienes visita. ¿Quién es? No te dicen, nomás tienes visita. Bueno, ok. Dije yo, pues ¿quién será? ¿No? Voy, me llevan, te llevan, esposas en las manos, esposas en los pies. Joder. Caminando con un overol verde, en este lugar eran verdes. Y voy caminando ahí, apenas sí pudiendo caminar, como en las películas. Me llevan y me sientan en un lugar con un vidrio, con un teléfono y mis padres del otro lado, los dos. Lo recuerdo perfectamente, como si acabara de pasar hace una hora. Mi madre sentada, mi padre detrás de ella, mi padre no me podía ver. Y mi madre, o sea, ya, hola, ¿cómo están? O sea, como que, ¿estás bien? Recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿estás bien? Sí, todo bien. Y por primera vez, y esto lo tengo muy presente por esto, por primera vez pude ver en los ojos de mi madre todo lo que yo estaba causando en su vida, como su hijo. O sea, pude ver el dolor. Pude tener un poco de empatía, por así decirlo, en ese momento, de ver que estaban sufriendo por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y eso a mí me dolió mucho. O sea, eso a mí me removió tanto que me dio mucha vergüenza. Eso fue lo que yo sentí. Sentí mucha vergüenza y mucha pena de ponerlos en esa situación y de que tuvieran que ver a su hijo de esta manera, porque yo sé que así no me educaron y no es lo que me han dado, no es lo que me han ofrecido, la vida que yo estaba llevando. Entonces ese momento a mí también me marcó mucho. Salgo unas horas después, ya salgo y pues la nostalgia, y, yo con mucho miedo, porque tenía miedo, ¿no? Yo empezó una paranoia de la policía. O sea, delirios de persecución por mi consumo, y empezaba yo a ver policías y no sabía ni cómo comportarme. Entonces, gracias a mi padre, porque es la realidad, me paga un abogado porque yo no tenía dinero ni para el abogado, a pesar de hacer todo el dinero que te digo que hacía. O sea, yo no guardaba nada, total inconsciencia y sin ver más allá de nada, viviendo al día y todo está bien y no pasa nada y viviendo en un mundo de fantasía. Me paga un abogado porque así lo decide y estoy muy agradecido por eso, claramente, porque si no, no estuviera aquí, empezando por ahí. Vamos a ver al abogado, encontramos un abogado después de buscar como una semana, casi 2. Están mis padres conmigo en el piso donde yo vivía como 2 semanas. Después se van, ya cuando, por así decirlo, queda resuelto el tema del abogado y mi proceso y no sé qué, proceso tardado. Y ya me dice el abogado qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenía 2 cargos y me querían, o sea, la primera oferta fueron 20 años de cárcel. Imagínate cómo me sentó. Me da cuenta, ¿no? Imagínate cómo me sentó eso a los 18 años, escuchando al abogado. Te estaban pidiendo 20 años de cárcel. La primera oferta fueron 20 años. El abogado me dijo, tranquilo, no va a pasar nada, todo bien. A ver, ¿cuál es tu récord? Pues limpio, ningún ticket de violación de tráfico, nada. O sea, yo el récord limpio, no había nada. Me dijo, no te preocupes, tú nunca vas a estar en la cárcel. O sea, esto está fácil, ¿no? Bueno, pero la duda la tienes, ¿no? Él muy seguro y yo, bueno, si tú lo dices yo te tengo que creer porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí, no? El caso se peleó 1 año. Pero en este año, o sea, por eso ahorita que te decía de este momento que estaba en la cárcel y me cuestioné un poquito de que estaba haciendo algo mal, es un poco, quiero pensar que nos pasa a todos los adictos. Sí, en el momento, sí me empecé a cuestionar, en el momento, ¿qué está pasando? Como que estoy haciendo algo mal y pareciera ser que hay algo de conciencia. Pero mis padres se fueron las 2 semanas y a las 3 semanas me picó por ver a mis amigos. Y al mes, si no es que antes, yo estaba haciendo lo mismo. Consumiendo de todo otra vez. Consumiendo de todo. Cuando el abogado me dijo, no puedes consumir porque te pueden hacer un antidoping en cualquier momento, el juez... Y va en contra de tu caso, o sea... no tiene sentido. Estaba vendiendo otra vez, estaba consumiendo otra vez y estaba en lo mismo. Es acojonante, ¿eh?
Porque teniendo delante una acusación de un fiscal del Estado, o como sea el proceso, de 20 años de cárcel, o sea, no eres capaz de tomarte eso en serio. O sea, decir, o sea, a día de hoy te llega un papel de un juzgado diciéndote que claro, me quedo paralizado. Te quedas paralizado y pones todo tu empeño en solucionarlo. Claro. Pues no, te pones a consumir, a salir y demás, ¿no? Algo sí cambió respecto a esta situación, respecto a mi consumo. Que fue, dentro de mi ignorancia o mi manera de pensar en ese momento, fue, bueno, a ver, si me pueden hacer antidopings en cualquier momento, porque cada mes me llega una carta del juez citándome a corte, como para verificar que yo no me haya ido, que no me quiera escapar, que estoy todavía ahí pendiente, que esto me lo explicó el abogado. Pues yo, dentro de mi lógica, dije, bueno, ahí yo dejé de fumar marihuana. Por esto. Por no por decisión propia, fue por la situación. Que yo digo, ok, corto así sin problema alguno la marihuana, dejo de fumar marihuana porque es lo que más se queda en tu sistema. Eso lo sabía. Sí, lo corto, pero la cocaína, el LSD, el MDMA no dura tanto en tu sistema, así que no pasa nada. Pero lo que sí intenté hacer fue no consumir. Eso sí lo intenté. Porque dije, bueno, algo tendré que hacer. Y para mi sorpresa, yo, gracias a este evento en mi vida, me di cuenta que no podía parar. A la par de que el alcohol siempre estuvo presente, porque no lo veía como una droga. Entonces, el consumo de alcohol subió más de lo que ya estaba. El tabaco también, pero el consumo de sustancias intenté parar y no pude. Me encontré con este dilema a mis 18 años, que quise parar o quise no hacerlo y hacer lo mismo que hacía, pero sin sustancia, y fui incapaz. O sea, es oficial. Ahí ya reconoces, ves que no se puede parar. Y no fue inmediato, ¿eh? No, ya, dije, bueno, vamos a modificar mi manera de consumir. Entonces, pues bueno, ya no mezclo, porque me encantaba mezclar sustancias. Ya no mezclo, solo consumo, si la cantidad eran, por decir un número, 10, pues ahora 3. Y eso es suficiente. Y verme incapaz de hacer lo que decía. Que es lo que te digo. Disonancia. Lo que te dije al principio, la falta de voluntad. Sí, no. De poder decidir. Sí, entonces, cuando notas que eso se va o que no tienes control, ya eso es jodido. Porque... Y no lo tenía desde antes, pero no lo había visto. Entonces, cuando intento dejar de consumir, intento de una y mil maneras parar, porque cambié tipos de sustancias, cambié combinaciones, cambié días de consumo, llegué a hacer, yo recuerdo perfectamente, pues bueno, voy a consumir hasta que me harte. Y esto a veces se alargaba 3, 4, 5 días. Y el cuerpo, yo ya no voy a querer más. Por el asco que me va a dar. Pues que nada por la fiesta. Y lo intentaba. Y lo único que logré con estos intentos de parar el consumo fue incrementar mi consumo y verme incapaz de poder parar. Porque yo hacía estos consumos grotescos, porque esa es la palabra. Sí, son sin límite, ¿no? Digamos. Paraba porque el cuerpo te lo pide. ¿Y cómo acaba el proceso de la cárcel? Para allá voy, que eso estoy intentando. Por un año intento detenerme y no lo puedo lograr. Parar mi consumo y me doy cuenta. Ahí es cuando, como a los 6 meses, dije, no puedo. Y el momento también en el que yo me di cuenta que no podía y que me volteé a ver al espejo porque ese momento también lo tengo muy presente. Es jodido. Llego a casa un día, me meto al espejo, me meto a un baño, me veo al espejo y no me reconocí. Yo me volteé a ver a los ojos fijamente y recuerdo decirme, ¿tú quién eres? ¿Qué te pasó? ¿tú quién eres? No te conozco. Y el darme cuenta de esto me generó mucha angustia y mucha tristeza y mucho dolor y empecé a llorar de frustración y desesperación porque yo recuerdo que en ese momento me decía, es que no es posible que a tus 18 años teniendo una vida por delante no puedas parar. No lo entendía mi cerebro. Y al mismo tiempo, que es lo gracioso o la realidad de una adicción, es que al mismo tiempo, mientras esto sucedía, volví a consumir para no sentirme así. Claro, no, es que es así. Entonces el ciclo
del que no puedes salir y te ves incapaz de salir. Pasa eso, va avanzando, avanza y aproximadamente después de ese año, a mí me arrestan, yo tengo ese día muy presente. 2013, 10 de octubre de 2013. Mi proceso duró un año de estar yendo cada vez a corte, esta pelea interna con el consumo, con las sustancias, darme cuenta que no puedo parar, que me veo incapacitado en su totalidad de parar. Y es en el 2014, agosto del 2014, agosto 28, es el día en que yo piso una clínica de rehabilitación. Y llego. Y la manera en la que llegué también es un poco graciosa, porque no es como que yo dije, busco una clínica y me voy y me interno. No sucedió así. Fue a través de otra persona. Fue a través de otra persona adicta que se dedica al tema de tratamiento y que en un lugar donde me encontraba se le ocurre compartir su experiencia, y el que ella compartiera esta experiencia a mí en ese momento ya de mi vida Te llegó, ¿no? me llegó, pero me llegó de una manera que yo no lo comprendía, porque yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer, porque era una mujer, esté hablando de ella y yo sienta que está hablando de mí, que me está desnudando enfrente de ella, Claro, sin bueno, que ella lo sepa? Es un poco la idea de esto. O sea, que la gente que esté por ahí que diga, oye, que no me comprendo, no entiendo por qué me comporto así, estoy haciendo cosas que no quiero, Claro. el consumo cada vez es más obvio que me está haciendo polvo. Pues claro, si se entiende, oye, tú escuchas tu historia, lo puede ver que ese es el patrón. O sea, hay detalles, Sí. pero que todos, la señora esta que tú te viste identificado, te ayudó entonces a decir, oye, tengo que ponerme en recuperación. Sí, porque después de esta situación, yo quiero hablar con ella. O sea, me vi con la necesidad de hablar con ella. Sentí que ella me iba a entender de una manera que nadie más lo podía hacer. Voy a hablar con ella y me dice 3 horas. Fue la primera persona que le dije qué estaba pasando con mi vida así, sin pelos en la lengua, honestamente. Y lo único que me dijo fue, yo tengo un amigo que te puede ayudar. Bueno, este amigo era el dueño de una clínica y me lleva ahí al día siguiente, que es el día que ingreso. Y 8 años y 9 meses después. Y 8 años, 9 Estamos meses aquí, después, ¿no? Estamos aquí grabando un podcast y la vida da muchas vueltas. Joder, pues a ver si eso... O sea, enhorabuena, primero, porque no es fácil, pero es que es un poco lotería, ¿no? O sea, es tener esa suerte de coincidir con alguien que te ayuda a dar ese paso, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita esas opciones, o sea, de qué hago con mi vida, ¿no? Yo recuerdo momentos de decir, que ¿cómo coño soluciono esto, no? O sea, todo va mal y no sé ni por dónde empezar, o sea, no sabes... O sea, entiendes cómo funcionan los centros y demás, pero no hay un proceso de toma de decisiones de decir, venga, voy para allá, ¿no? Y a ti te ayudó esta señora y bueno, enhorabuena. ¿Cómo es la vida en recuperación? O sea, ¿qué dirías que son los highlights? Porque, claro... Mira, ya para cerrar, antes de empezar con el tema de la recuperación, de una vida sin consumo. A ver, consumo tabaco. Pero la es lo nicotina único. es jodida, ¿no? Es lo único. Es lo único. Entró mi proceso, que duró 8 meses y medio, y dentro de la resolución de mi tema con el gobierno, de los 20 años, al final fue un mes. Estuve un mes en la cárcel. Así terminó. O sea, mi abogado... Oye, pues ese de abogado, por si alguien tiene algún problema, es una buena Debería recomendación. de pasar, ¿no? Aquí y hacerle promoción, ¿no? No, sí, yo creo que el tío sabe lo que hace, ¿no? Entonces, de 20 años a un mes, ¿no? Eso pasó en un mes. Estuve un mes y este mes fue mientras estaba en tratamiento. Yo estuve 2 meses en tratamiento, luego me fui un mes a la cárcel y luego saliendo de la cárcel me fui directo otra vez a la clínica y estuve otros meses. En total 8 meses y medio con esas 2 cosas a la par. Y en mi proceso de recuperación, ahí, una primera fue muy doloroso. Es la realidad. Porque me llevaron a explorar, por así decirlo, a entender por qué estaba consumiendo de la manera que consumía. Y más allá de por qué estaba consumiendo, que al final del día da igual el por qué. O sea, de qué hay en consumo. O sea, el consumo es solamente lo que vemos, lo que la gente ve, las conductas con el consumo y el consumo. Pero ahí me hicieron entender que esta enfermedad, porque sí la veo yo, es de males más profundos. Hay muchas cosas detrás de un consumo, de una persona, de un consumo problemático, de una adicción, pero muchísimas.
tantas que van relacionadas hasta mi infancia. Y el meterme hasta allá, el indagar el por qué, cuesta y fue muy doloroso. Y no lo quería hacer porque me dolía muchísimo las situaciones, recordar situaciones que me llevaron al consumo y ver que mi infancia no fue la infancia que yo pensaba, que había mucho trauma en muchos niveles y que eso me orilló a buscar una salida, que en mi caso fueron las sustancias y para otras personas son otras cosas. En mi caso fueron las sustancias, donde encontré un confort, un alivio, y de ahí claramente yo no lo quería soltar. Sí, es lo que llaman en coping mechanism, ¿no? O sea, un mecanismo para sobrellevar esa dificultad que esté. Y hablando de traumas, ahí los ingleses la definen en traumas con T mayúscula, que bueno, son evidentes, ¿no? Abusos sexuales, claro, violencia y abandono y demás. Y luego trauma con letra pequeña, ¿no? O sea, la T pequeña es. Y puede ser pues cosas que no parecen traumas. A lo mejor un cambio de colegio, algún niño en especial que sea especialmente sensible, de un grupo de amigos, se ve en otro colegio, no le cuesta hacer amigos, pues eso puede generar una herida emocional, que lo llaman, ¿no? O sea, sí, al final del día es eso. ¿Cómo percibo yo el mundo y qué carencias tuve? Porque al final del día yo te puedo decir, es que tuve un papá ausente, por ejemplo, y si para ti un papá ausente es que no estuviera físicamente y que simplemente no existiera en tu vida porque te abandonó, pero para mí tal vez mi papá que me abandonó es un papá que estuvo ahí, pero que no estuvo de la manera en la que yo quería que estuviera como niño. Estaba trabajando con el móvil o... Entonces, ahí es donde no puedes comparar las experiencias que cada quien tiene, porque van variando y son únicas de esa persona, y esa persona las tiene que valorar y ver en qué escala tienen a nivel de trauma y qué tanto afectó y qué tanto no. Entonces, ese trabajo es muy intenso y muy productivo. Y ahí es donde yo conocí el programa de Alcohólicos Anónimos, que es el programa que hoy practico, los 12 pasos, ¿no? Y este programa, pues me tiene aquí parado contigo, aquí sentado más bien, el día de hoy. Este programa me ha devuelto la vida de una manera espectacular y sobre todo, si me preguntas cómo es la vida en recuperación, yo lo resumo en esto, es total libertad. No suena mal, ¿no? Total libertad. Y esta libertad lleva una responsabilidad. Y que la gente da eso por hecho. O sea, cuando pasas un proceso como el que tú pasaste, fue muy doloroso, es un proceso de introspección que siempre es jodido, sobre todo cuando el resultado de tus decisiones y la situación en la que estás te ha llevado a un sitio jodido. Ponerte a hacer un análisis interno es complejo, y uno de los pilares que yo creo que en la recuperación hacen falta tener, aparte de humildad, y fe en que las cosas van a mejorar, y es en ser valiente. O sea, el valor es muy importante, sobre todo porque te ves en situaciones nuevas, expuesto y con sensaciones nuevas, que suelen ser muy intensas y negativas. Y como no consumes para mitigar todo eso, pues por eso requiere cierto valor, porque hay que aguantar el tirón de estar en situaciones. O sea, es que es verte en una trinchera con las balas silbando. Oye, pues ahí estoy y voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Evitar algún balazo que otro, pero eso para mí es importante. Pero el proceso tan doloroso que sí, lo es, y estoy de acuerdo, te lleva luego, en mi opinión, a un sitio increíble. Un sitio que la gente, por lo general, en la vida no hace. Ese análisis introspectivo y estudiando quién soy, cómo soy, qué quiero, ¿no? Que es un poco preguntas que deberíamos hacernos todos, que no creo que todo el mundo se haga. O sea, no sé que te veas jodido en un centro solo, encontrándote física, mentalmente, bueno, espiritualmente, todo mal. No pasas por ello. Y bueno, sería inconveniente decir, oye, igual es interesante hacer ese tipo de proceso introspectivo sin tener que llegar a darte un ostión contra un muro, ¿no? Como nos dimos nosotros. En un mundo idílico sería lo ideal, pero creo que me atrevo a decir que poca gente, como que hay que pasar tú, por ahí para darte cuenta, ¿no? Sí, porque muchas veces no sabemos aprender o experimentar las cosas en cabeza ajena. En mi caso sí fue. A mí me gustaba que la gente me dijera, yo quería saber qué era eso que tanto me decían. Hoy en día, gracias al programa, he aprendido a experimentar en cabeza ajena, y esto sucede en las juntas. Claro. Esto sucede al escuchar a tus compañeros con los que estás, porque al final del día, cuando tú llegas a un grupo aquí en China o donde estés, son personas que no conoces.
pero que los escuchas hablar y tú te sientes identificado o no con la persona, pero ves que te puede aportar a tu vida cosas Está increíble, sí. que al verlos tú dices, imposible que esto lo vea por la calle y yo creo que me puede aportar No, esto. y que a lo mejor haces un máster y no aprendes eso. O sea, yo tengo historias compartires, ¿no? Lo llamamos, de gente que en estos 10 años he aprendido cosas de ellos, y una de ellas me pareció increíble, nunca me olvidaré, de un cubano, jefe de servicio secreto cubano en los años 60, 70, que con todo grupo, éramos 8 en San Roque, en una reunión, que cuando ya te conviertes en un alcohólico empedernido, ya estás en la calle y demás, que pierdes hasta tu nombre. Es algo que yo nunca había pensado, porque como toda la gente que te rodea se distancia al final, porque es que realmente o te distancias tú y acabas, te hablo de alcohólicos en la calle en Cuba, ¿no? Sí. La gente en la calle no sabe cómo te llamas. Eres un tío que está durmiendo en un portal. Entonces, nadie te llama por tu nombre. Claro, yo esto no lo había pensado nunca y dije, joder, es que el alcohol o las drogas te llevan hasta eso, ¿no? O sea, es decir, nosotros tuvimos suerte, tenemos pues, recursos, acabas en un centro, tienes una familia, tu padre está detrás, te ayuda a tomar decisiones, tal. Pero hay gente que, bueno, la gente que tiene alrededor no está ahí, y esa simple diferencia hace que acaben en un portal. O sea, que... Claro. Sin que nadie todos los días, a lo mejor años, le llamen como... Pues, por su nombre. Carlos. Nadie te llama Carlos, no oyes Carlos nunca más, ¿no? Y es una idea que a mí se me quedó grabada, ¿no? Hay muchísimos otros. Yo, NA, bueno, para la gente que no sepa o intente pues, investigar un poco más en ellos, son Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, van de la mano. De ahí nace. Y están en 130 países a diario. O sea, puedes irte a Seúl y hay reuniones... en toda Sudamérica, por supuesto, en sitios que en Cuba creo que, por ejemplo, es una organización que tiene mucha importancia porque no hay muchos recursos en Cuba. La gente accede a esto y a lo mejor vas a una reunión y hay 200 tíos. En México pasa algo similar, ¿eh? Están a tope, ¿no? Están a tope, o sea, tú donde vayas hay grupos, pero a montones. Para mi sorpresa, cuando llegué a España, no es así aquí. Hay menos gente, pero hay en Barcelona hay 4 reuniones o 8 a la semana. O sea, para mí son pocas. En mi experiencia en México. Bueno, claro. Que no digo, está perfecto, porque eso es lo que aquí está funcionando de esa manera. En América todo es más grande, Carlos. Pero en México... Yo me aventé del tiempo que tengo sin consumir 6 años yendo de lunes a domingo a una junta. Y llego aquí y me encuentro con que, bueno, hay juntas, pero no hay todos los días. Hay juntas y a veces los horarios no se me acomodan. Y en México hay por la mañana, hay por la tarde, hay 3 al mismo día, al mismo grupo. Entonces, está bien, lo entiendo porque también me he topado con la realidad de que aquí... a nivel salud pública también hay bastantes recursos. Sí. No, la red de asistencia Entonces, sanitaria es brutal, eso yo lo aplaudo porque en México eso no hay. Entonces, o tienes dinero para costearte un tratamiento o como sea, o está la opción, que también es una muy buena opción. Los grupos. Sí. No, además que el otro día hablamos de esto con Andy, porque lleva 17 años también muy vinculado a NA. Y es que hay pocas organizaciones que se pueda decir que todos los días del año salven vidas. Que no es una exageración. O sea, es gente que tú estás ahí sentado y entra un tío y te dice, bueno, es que estoy aquí por no estar, yo qué sé, trapichando 1 kilo de no sé qué, o matando al novio de mi mujer. O sea, claro, son historias tan fuertes, ¿no? Que es lo que ves ahí. Pero... Claro. Asusta. Yo tengo gente que he intentado que lo conozca y les asusta un poco, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a NA, a lo mejor hace 12 o 13 años, que entré por la puerta, me quedé, pálido y me fui a consumir 2 años o 3 hasta que ya lo dejé. O sea, claro, esto impacta, pero bueno, si consigues quitarte esas barreras mentales y ver un poco el contenido real, la importancia que tiene de verdad, pues le puedes sacar provecho. Al final del día... Para mí son prejuicios, que yo los tuve también con el programa y los grupos. Son prejuicios donde mi misma postura egocentrista, egoica, mi orgullo, llego ahí y me siento mejor que los demás. Cuando te empiezas a meter a la esencia de lo que viene siendo el programa, es un programa donde tienes total libertad, es un programa donde se trabaja la espiritualidad, que no tiene que ver con la religión, se respeta lo que cada quien crea y lo que a cada quien le funcione, pero con ciertos principios, conceptos básicos que te ofrece el programa y que si lo sigues, este programa, vas a estar bien.
independientemente de lo que te suceda. Y eso es lo que, a mí lo que me ha dado el programa, es eso. Yo creo que te lo he dicho esto antes, yo creo que cualquier persona puede dejar de consumir. Yo también. Vamos. A mí, y es por lo que he visto en los grupos. Porque las personas que... Perdona que te corte. No, hay un comentario. Yo de verdad creo que todo el mundo tiene esa capacidad. Su cerebro es capaz de generar cambios, generar nuevas recompensas, nuevos patrones de pensamiento y hacer una conducta diferente. Eso está demostrado que se puede. Lo que sí convendría comentar que hay ciertas sustancias como la metanfetamina, que se le ha perdido el respeto por completo. Ahora se venden en los estancos unas pipas de cristal que son muy largas para no quemarte los pulmones, con una bolita, y ahí meten un cristal y se fuma. Y eso, o sea, se ha puesto como de moda esto otra vez, ¿no? Y esa droga, por ejemplo, es increíblemente mala. O sea, tiene unas consecuencias nefastas a nivel cerebral y, bueno, pulmonar, pero... Es muy fea esta droga. Es muy, muy jodido. Se puede, pero hay ciertas cosas que, bueno... Claro, muchas... Fíjate, con el tema de la metanfetamina, tú que lo dices aquí, que yo veo que en España es algo muy nuevo o que va llegando apenas, pero en México esto tiene ya tiempo. O sea, en México ya trabajaba, y en Estados Unidos trabajaba yo en una clínica de rehabilitación, curiosamente, donde estuve yo. Y era lo que nos llegaba. La mayoría que llegan por temas de metanfetamina. Y es cierto, con metanfetamina a usos, cualquier tipo de uso, en un corto tiempo, estamos hablando de meses, si no es que menos, depende de la persona, pero en meses hay un daño orgánico fuerte, considerable. Y la mayoría con unas psicosis inducidas, y a algunos se les despierta el tema de esquizofrenia y cosas así, de una manera muy chunga. Y que sí, si tú estás intentando cortarlo sin un seguimiento aparte, en el caso de un programa de narcóticos o un programa de Alcohólicos Anónimos donde la persona decida estar, sí, también tiene que ir llevado con cautela con algunos profesionales, claro que sí. Que he visto personas dejarlo dentro de un programa, eso también. Y estoy hablando de heroína, metanfetamina. Sí, de todo. También cuesta, claro que cuesta mucho. Yo siempre lo he dicho. Yo llegué a los grupos de NA y AA porque a mí me lo introdujeron donde yo estuve. Me lo enseñaron ahí y me llevaban a grupos. Pero cuando empecé a conocer gente que llevaba años, que dejó de consumir, llegando solos a un grupo, mira, yo siempre lo he dicho, me quito el sombrero. Increíble, sí. Porque en mi caso, o sea, en un tratamiento intensivo donde estás en un mismo lugar trabajando prácticamente todos los días o toda la semana, intensamente con profesionales y todo, bueno, te dan un empujón que yo era incapaz de dar. Y una persona que va a un grupo y lo hace por su cuenta, 1 hora y media, 1 hora, depende del grupo, por su cuenta, estar ahí con esa disciplina y esas ganas. Bueno, es que se han dado, o sea, esos no tienen otros recursos, o sea, hay muchos factores, pero yo tengo también recuerdos de uno que conocí que llevaba más de 700 días sin fallar un solo día. Uf. Y él no acababa todas las reuniones, tengo que decir, ¿no? Pero estaba siempre al principio, y estaba media hora y se iba. 40.000, coincidí más de 50 veces con él. Sí. Y claro, él lo decía, yo 732 llevo. Hala, te contabas, compartía, estaba un rato y se iba. O sea, el NA es una bestialidad lo que realmente hace por la gente. A mí me parece increíble, ya solo por la disponibilidad. O sea, si tú te vas a Tailandia, habrá, o sea, hay DNAs, ¿no? O sea, en inglés. Nomás es que te metas a la página y busques dónde estás y te dirá dónde están los que están dados de alta, te dirán dónde están ubicados. Bueno, es que podríamos seguir con mil caminos, ¿no? Hablando de esto, porque da para mucho. Claro. Y yo agradezco mucho que hayas venido, porque primero eres de las personas más jóvenes que yo he conocido que se puso en recuperación tan pronto. O sea, has tanteado temas jodidos que no todo el mundo conoce, como la cárcel, ¿no? Y es algo que, bueno, que eso es una de las cosas que se dice continuamente en recuperación, es el destino real del consumo de sustancias es la cárcel. Cárceles, hospitales y la muerte. Y el cementerio. No hay otro. Y claro, cuando suena muy fuerte, como muy peliculero, pero es que tú eres un caso que pisaste la cárcel. Ya probé 2 hospitales. Yo conozco también, gente que se ha muerto. Me faltó la muerte nada más. Y hospitales también, ¿no? Accidentes de tráfico, claro. O sea, es que es real, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, bueno,
ahí queda, ¿no? Yo te agradezco un montón que hayas venido. Vamos, lo solemos recomendar algunos libros sobre, bueno, que ayuden a tener una perspectiva un poco. No todos son de drogas, pero o adicciones. Este, por ejemplo, es bastante reciente, lo compré en Inglaterra, en Londres, hace 4 días y bueno, lo he estado ojeando, es muy interesante. Es sobre Lifetime, The New Science of Body Clock and How It Can Revolutionize Your Sleep and Health. Bueno, de ritmos circadianos, la importancia del sueño. Es muy interesante. El sueño tiene más importancia de la que creemos. Bastante este sí me gustó. Este se llama Querer no es poder. Y una montaña rusa, que creo que la foto es perfecta, porque es tanto en consumo como en recuperación, es una montaña rusa. O sea, de repente ves la caída y la llevas bien y de repente tienes 3 loops que no te esperas, estás mareadísimo y de repente... Bueno, y el querer no es poder me suena bastante interesante porque me identifico. No, claro, es que es esa dualidad cognitiva, ¿no? De claro. decir, Dios mío, o sea, quiero hacer esto, no quiero hacer eso... Y ¡pum! Te ves metido otra vez. Lo hago de igual manera. Y otra vez, y otra vez, claro. Y es acojonante, ¿no? Como, sí. Es muy difícil, es que eso es uno de los pasos en recuperación, el asimilar que no piensas bien, que es que tu cabeza está condicionada a consumir. Cuando tu cerebro le das algo, que obtienes una recompensa positiva, el cerebro no diferencia si es algo bueno para ti o no. O sea, deporte le da igual. O metanfetamina. Claro. Lo que quiere es repetirlo. Entonces el cerebro funciona así, está programado para repetir acciones que te dan placer. Y claro, bueno, eso tú ya sabes. Esto es interesante porque los escritores son un psiquiatra y una trabajadora social, es de Inglaterra, que también tiene muchísima experiencia con centros de rehabilitación, y estos dos llevan trabajando juntos más de 40 años. Entonces, es la postura del médico y de la educadora, que es como más terapeuta, ¿no? Me gustó muchísimo y bueno, muy fácil de leer. Y luego estos dos, bueno, son Emotional, es The New Thinking About Feelings. Está muy bien, es sobre las emociones, ¿no? Bueno, pues, cómo se generan, qué hacen, qué son, por qué, de dónde vienen, y bueno, son psiquiatras y neurocientíficos, y me pareció muy interesante. Este es más científico, sí, y este es más histórico, ¿no? Homo emoticus. Bueno, no voy a ni decir el apellido porque el podcast ha quedado bastante bien. No voy a meterme yo ahora en ese berenjenal. Pero la historia de la humanidad contada a través de las emociones, ¿no? Súper interesante, me gustó muchísimo. A mí la historia me interesa. Y bueno, ayuda a ver eso, la importancia de las emociones, que en el fondo las adicciones están muy asociadas a las emociones, ¿no? Van de la mano, diría yo. Claro, tengo algo que celebrar, pues hay un consumo. Claro. O tengo un momento triste, ahí hay otro consumo. O me estoy haciendo mayor, oye, tómate un vino. O sea, está muy vinculado el uso de sustancias, tanto a nivel adictivo o no, a las emociones. Y bueno, es un punto de vista muy interesante. Luego lo ponemos en los créditos del título. Y también se me olvida siempre comentar, si os parece muy interesante, es suscribiros al canal, por favor. Y así tenemos más y más gente que nos apoye, ¿no? Carlos, se nos acaba un poco el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas contado tu experiencia. Estoy seguro que esto a la gente le ayudará por un lado o por otro. Y bueno, ojalá podamos repetir y hacer otro en breve. No sería mal. Que tenemos para rato, ¿no? Seguramente sí. A ver, seguramente sí, pero no, Rui, a ti muchas gracias por invitarme. Me la he pasado muy bien compartiendo y sobre todo intentar llevar el mensaje de que, a ver, así como yo he podido con la ayuda que he tenido, la persona que esté viendo o esté escuchando también lo puede lograr, siempre y cuando quiera y busque la manera, porque lugares y maneras hay. No importa la edad, al final del día una adicción no respeta edades, clases sociales, ni géneros. O sea, a todos nos llega por igual, de la misma manera, solamente los escenarios van variando, pero al final el sufrimiento, lo que se vive, es igual, que es cómo funciona lo que he aprendido en los grupos. Esta empatía, este puente de esta conversación, esta puente de identificación con el otro, sea quien sea, lo entendemos y decimos, oye, existe este camino también. Así como un día lo hicieron conmigo, pues con esta pequeña charla, pues estoy intentando abrir el panorama de que también puedes tú.
Hoy, si me Sí, hubieras se puede, preguntado hace 10 años, antes de que comenzara mi proceso, si iba a estar aquí, mi cabeza ni siquiera o que hubiera hecho lo que hoy hago, mi cabeza no lo podía. ves. Por eso hay que no lo tener podía fe ver. en lo que te cuentan, ¿no? Es decir, Claro. oye, esto se pone feo muy fácil Sí. y si se te ha puesto ya un poco feo, oye, puedes tomar medidas, no pasa nada. Y ya está. Acabas, ¿sabes? Haciendo deporte, teniendo una vida súper completa, yendo a escuchar techno, que si te gusta, o sea, es que no es una cosa de... Hay un mundo de posibilidades. Es una maravilla de disfrutar de todo, ¿no? Bueno, órale, ¿no? Como decís. ¿eh? Yo no digo órale, No. pero bueno, depende, pero no, digo... Bueno, pues se me olvida la última pregunta, que es algo interesante. Dilo. ¿Cuál sería tu placer culpable a día de hoy? Mi placer culpable. Sí, pues no sé, a lo mejor tienes algo se ha quedado por ahí, dormir mucho, alguna comprita de más. ¿No tienes algún placer que se pueda compartir? Algún placer. ¿Te has quitado todas lo que son...? No, eso sería mentirte. Bueno, pues alguna habrá. Sería Eso mentirte a mí- ti y mentirme a mí, que te diga, ay, todo es perfecto y soy una persona en recuperación Algo se queda, ¿no? perfecta. Un poquito. Yo me como más donuts. Es que aquí también en Barcelona hay un sitio con unos donuts y unas Hay varios, magdalenas y tal. hay varios muy buenos. Yo admito que esa puede ser una de las mías, es decir, joder. Pero bueno, si no tienes ninguna, o mejor lo dejamos para... No, sí tengo. Por ejemplo, puedo a veces dormir demasiado. Bueno, esto es un O sea, placer. pero al grado de, hoy estoy todo el día en la cama. Bueno, eso es que eres joven. Luego ya te haces un poco más viejo y ya empiezas a dormir menos. Es una Y te señal. diría, como mucho, pero también como hago mucho deporte, pues lo necesito. Entonces no... Hace falta, ¿no? Pero de repente igual, el pan. O sea, ese es mi placer así, que no lo hago siempre, pero cuando lo hago es pan. Pues mi hermana es pan con mantequilla, es una completa adicta a eso, yo creo. Voy y me compro 3 donuts, por ejemplo, y me las como yo solo, tranquilamente. Bueno, pues ya me compartirás dónde. Yo te digo el ¿En mío, dónde? mi sitio, y Ya. tú me dices el tuyo. Bueno, gracias, Carlos. No, por nada. Un placer tenerte y muchísimas Gracias por de verdad. invitarme. Muchas gracias. Aunque por ahora se mantienen en el anonimato, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores de este programa, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible. Vamos a distribuirlo de forma gratuita y estará disponible en las plataformas más conocidas como Apple Podcasts, Spotify, YouTube, iVoox. Al final del programa podréis suscribiros al mismo.